bueno, agradecer a lo que es la institución, ¿no? Infinity Test, ¿no? Por lanzar esta primera versión con la institución de, ¿no? El curso de hidrología, hidráulica y drenaje en carreteras, ¿no? Que es puntos muy importantes, ¿no? Al momento de hacer un análisis a partir de datos, ¿no? Que nos da la hidrología, la hidráulica, ¿no? Para poder nosotros emplazar ya un diseño, como un ejemplo, un diseño de una cuneta, la zanja de coronación, drenaje superficial, ¿no? Los subdrenes, lo que es las tuberías, un drenaje pluvial, también considerar estos parámetros, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, ¿no? De la hidrología, la hidráulica y lo que es y el drenaje de carreteras, entonces vamos a hacer referencia, ¿no? A un conjunto de estructuras superficiales y subterráneas que con la finalidad, ¿no? Que van a ser diseñadas para captar, canalizar y evacuar el agua pluvial o subterránea, ¿no? Protegiendo de esta manera la infraestructura vial, ¿no? De algunos daños estructurales que se puedan ocasionar. Entonces, vamos a dividir el drenaje, ¿no? En longitudinales, lo que es cunetas bajantes, y transversales, ya hablar de alcantarillas, puentes, y ya en el tema profundo, ¿no? De estos drenajes, no vamos a hablar de drenes, subdrenes, ¿no? Que van a ser crucial para la seguridad vial y la vida útil de la vía, ¿no? Entonces, vamos a partir, ¿no? Con conceptos desde lo que es una cuenca hidrográfica, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y vamos a ir evaluando, ¿no? Estaciones, aquellas que tengan o no tengan datos, y del mismo hecho empezar a hacer, a completar los datos para poder tener estaciones meteorológicas que sean consistentes, representativas para hacer nuestro diseño de nuestro caudal máximo para cunetas, zanjas, subdrenes, ¿no? Y todas esas obras, ¿sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat si me escuchan perfecto? Si pueden ver mi pantalla para no tener ningún problema en, eh, en la grabación, por favor. Se ve y se escucha bien claro, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero Hugo Carrizo, y al ingeniero José Luis Áñez Álvarez. Muchas gracias. Entonces, vamos a entrar. Gracias, ingeniero Miguel y el ingeniero Ricardo Segarra. Sean bienvenidos a esta pequeña sesión, y al ingeniero José Roberto Espinosa. Buenas noches. Entonces vamos a entrar a hablar de nuestra cuenca hidrográfica. No quiero aburrirlos con esta clase, con la teoría, ¿no? Y por ende vamos a hablar un poco de la cuenca hidrográfica, y vamos a hacer ahí un paréntesis para ya entrar a ver a lo que realmente nos, eh, nos va a importar, lo que es un diseño de un subdren, ¿no? Que lo vamos a hacer con el Geosoft Pasco, ¿sí? Por favor, ¿sí? Entonces ahí tenemos la cuenca hidrográfica, un título, ¿no? Entonces una cuenca hidrográfica se va a definir, ¿no? Como el área de terreno donde todas las aguas, ¿no? Caídas por precipitación se van a concentrar, ¿no? Para formar este cauce principal, ¿no? Además se puede definir como el área drenada por un único sistema fluvial, donde toda cuenca tiene un solo punto de evacuación, ¿no? Entonces, de esta manera, todo el curso de agua, ¿no? Tiene una cuenca tributaria bien definida y un único punto de recorrido.
¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí lo que es, ¿no? Una cuenca, una pequeña cuenca que está diferenciada, ¿no? Con diferentes colores, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. No, lo importante, ¿no? Que podemos resaltar en esta parte de esta cuenquita, ¿no? Que está diferenciadas por colorcitos, ¿cierto? Y además tienen un solo punto en común de salida. Este puntito, ¿no? Va a hacer el recorrido, las aguas, ¿no? Por precipitación, ¿no? Va a hacer un recorrido por lo que es, por estas ligas y van a ir a un cauce principal, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿no? Que aquí tenemos una plataforma y que aquí se va a emplazar una alcantarilla, que es lo que vamos a hacer precisamente a lo largo del curso. Y posteriormente vamos a evaluar el transporte del sedimento de esta área de cuenca, ¿no? Para ver cuánto me está afectando, si, si está trabajando de manera eficiente y efectiva de acuerdo a las dimensiones que yo vaya a determinar, ¿no? Entonces, aquí me está mostrando un mapa, una red hídrica, ¿no? Me va a mostrar, ¿no? Cómo el agua, ¿no? Va a fluir, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿No? A través de estas diferentes áreas delimitadas, ¿no? Entonces, van a llegar a un solo punto en común. Entonces, ahí, ¿no? Es importante que yo tenga que conocer parámetros importantes de mi cuenca, es decir, analizar los parámetros morfométricos o modelar el comportamiento del agua, ¿no? Que lo vamos a ver en el ECRAS. A ver, tengo aquí un ejemplito, a ver dónde está. Creo que está a la vista o no es así. ¿Dónde está el ECRAS? A ver, deme un segundito, quiero abrirles algo. Sí, sí, sí. Perdón, ya. Aquí tenemos el ECRAS y yo tendría que hacer un clic aquí y me va a mostrar, ustedes pueden ver acciones, ¿no? Que analizar esta cuenca, ¿no? Este puntito, ustedes pueden ver aquí unas líneas un poco más gruesas, ¿no? Aquí yo ya, bueno, vamos a hacerlo, vamos a emplazar una alcantarilla y con la ayuda del ARGIS vamos a generar todas estas corrientes de agua y estas líneas de verde me van a representar las secciones, ¿no? Hasta el punto de desbordamiento, son los puntitos rojos. Vamos a darle una holgura, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a comportar, uno, el agua que va a llegar a mi punto principal de descarga de salida o a esa obra de drenaje, en este caso la alcantarilla, y considerar el diámetro, ¿no? Que me va a poder brindar el especialista en laboratorio de suelos. ¿Sí? Eso quería mostrar, haciendo ahí un poco de paréntesis, ¿no? De la cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, podemos ver ahí ya subcuencas, ¿no? Y en la parte media lo que es una intercuenca, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es la plataforma, ¿no? Y que
Si es que vamos en este sentido, ¿no? Se va a contemplar una cunetita, perdón, a ver, vamos a dibujarlo de buena manera, por favor. Vamos a dibujar ahí una cunetita y quizás, ¿no? Tenemos una sección en corte. También considerar lo que es mi zanja de coronación, ¿no? Entonces, para ya hacer el análisis para este tipo de estructuras, la cuneta, ¿no? Que se emplazan con un hormigón H18, en algunos casos también H, he podido ver, ¿no? Para lo que es cables pendientes de bruscos, un H21, y lo que es las zanjas de coronación, que pueden ser revestidas o no, ¿no? Para su dimensionamiento, un ejemplo, ¿no? Eh, Debemos considerar toda esta área, ¿no? Para el diseño de la zanja de coronación, de igual forma aquí, ¿no? Para la zanja de coronación y para lo que es la cuneta es muy diferente. Va a analizar uno, lo que va a tomar en consideración esta área de ambas cuencas. Además, va a tomar en consideración el área que se está produciendo aquí de la intercuenca, ¿no? ¿No? También va a influir el área de la media plataforma. Ustedes tienen conocimiento que la media plataforma, aquí voy a dibujarlo por favor, ¿no? Tiene un bombeo de menos 2,5 o 2, ¿no? Que también depende de la precipitación del lugar, ¿no? Según la norma de G 2018, la norma peruana, si la precipitación es menos a 500 milímetros, tiene su pendiente transversal su bombeo entre 2 a 2,5. Ahora, si es mayor la precipitación a 500 milímetros, entonces ahí la consideración va a ir de 2,5 hasta un 3%, ¿no? Para evacuar las aguas de la plataforma, porque también, ¿no? Hay consideraciones, ¿no? Que existen aguas estancadas en mi plataforma que también se deben analizar, ¿no? Entonces estas aguas van a llegar a una cuneta, ¿no? Entonces es por eso que se debe analizar el área de la media plataforma y además el área de la cuneta, ¿no? Y por ende, si vamos a aplicar, ¿no? Lo que es el método racional, ¿no? Que es igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad, por el área, ¿no? Sobre 3,6, ¿no? Entonces, aquí para la cuneta vamos a tener un coeficiente de escorrentía 1, un coeficiente de escorrentía 2 y un coeficiente de escorrentía 3, ¿no? Y con una fórmula vamos a llevar a un solo coeficiente representativo para poder diseñar la cuneta, ¿no? En el caso de la zanja de coronación, ¿no? Vamos a tomar solamente un valor de coeficiente de escorrentía del lugar, ¿no? Es decir, si hablo de coeficiente de escorrentía, estoy haciendo mención a si hay vegetación, no vegetación, el tipo de suelo, si es arcilloso, arenoso, limoso, gravoso, que tiene también sus valores, ¿no? Entonces, a ver, para que me puedan entender de mejor manera, a ver dónde está el cálculo, aquí tengo un cálculo hidrológico, ¿no? A eso voy a borrar esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que determinar de esta cuenca las famosas curvas IDF, ¿no? Que para un periodo, ¿no? Un periodo de retorno, 10 años va a contemplarse para cunetas, zanjas de coronación, pero para nuestro caso de emplazar esta alcantarilla, vamos a utilizar un periodo de retorno de 100 años. Y lo importante de todo este análisis hidrológico que vamos a partir de, desde conocer las estaciones máximas mensuales en 24 horas, determinar sus intensidades, aplicar la ley de Gumbel, ustedes pueden ver ahí la
ley de Gödel teórica y ley de Gödel empírica, ¿no? Vamos a determinar las famosas curvas IDF, ¿no? Intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Entonces, a partir de esta intensidad, que es la ecuación importante, voy a poder entrar a determinar lo que es mi cálculo hidráulico, donde yo tengo que conocer la longitud del cauce, la cota máxima, la mínima, la pendiente y el área, ¿no? Y el tiempo de concentración que se puede realizar con diferentes metodologías, ¿no? La más utilizada es el método de Kirby, ¿no? Entonces, si hago referencia a este coeficiente de escurrimiento, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un concepto que me indica que depende de las características del terreno, del uso y el manejo del suelo, ¿no? Hablando de condiciones de infiltración. Y si necesita, bueno, es importante que para determinar este parámetro lo determinamos en obra, ¿no? ¿No? Pues ya aplicando un criterio técnico de acuerdo a una experiencia para seleccionar un valor representativo. Ustedes pueden ver que esta tablita 1.62 es del manual técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras con respecto a la hidráulica y la hidrología. No, no me ofrece coeficientes de escurrimientos de una forma detallada a comparación de otras normas, ¿no? A ver, tenía aquí otro cálculo hidráulico donde sí templaba esas, esas de una forma más detallada. Denme un segundito. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿No? Entonces ustedes pueden ver que ya aquí en esta tablita, ¿no? Puedo ver lo que es la cobertura ya vegetal más detallado del lugar, ¿no? Si existe vegetación, cultivos, pastos ligeros, hierba, bosques, la densidad de la vegetación y considera el tipo de suelo, ¿no? Si es impermeable, semipermeable, permeable y además algo, un parámetro también importante, lo que es las pendientes del terreno, ¿no? Si es alta, media, suave o si es despreciable, ¿no? Entonces, estos, es importante determinar ese coeficiente de escorrentía, ¿no? Y al final, ¿no? Ya con todos esos valorcitos vamos a emplazar este tipo de alcantarilla en el centro de descarga. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se está entendiendo, por favor? Antes que continuemos, ¿qué otro tema con respecto a la hidráulica, a la hidrología les gustaría ver? No hay ningún problema, ¿no? Es como un plus del curso que siempre yo lanzo cada vez que dicto un curso. Ok, ok, ingeniero. ¿Así me escucha de mejor? Ingeniero Hugo Carrizo. ¿Me escuchan mejor así? Quizás la señal. Disculpas, ingeniero Miguel. ¿Ahora se escucha mejor así? Ya, ahora sí. Ya, entonces continúas, por favor. Muchas gracias, ingenieros. Vamos a
continuar hablando de la cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, la delimitación de una cuenca se va siguiendo la línea divisoria de aguas o el Divertium Aquarium, ¿no? Que es una línea imaginaria que va a separar las aguas que escurren en sentidos hacia distintas cuencas. Entonces es necesario distinguir la línea divisoria superficial y la línea divisoria de aguas subterráneas, ¿no? Ahora la consulta es, ¿cuál es la principal diferencia de estas líneas que estoy mencionando? ¿No? Entonces, si hablamos de estas líneas, bueno, ahí les dejo unos minutitos para que me puedan responder en el chat, yo los puedo leer igual, ¿no? La principal diferencia entre estas líneas divisorias superficiales o también conocidas como parteaguas superficial, ¿no? Y la línea divisoria de las aguas subterráneas va a radicar en que en el elemento, ¿no? del terreno que va a separar y donde se va a encontrar. Es decir, que la línea divisoria no se va a basar en la topografía, en las elevaciones del terreno y va a dividir el agua que fluye sobre la superficie. Pero en las líneas divisorias subterráneas, ¿no? se va a basar en la presión y en la geología. Estamos hablando del nivel freático y que va a dividir el agua, en este caso, que va a fluir bajo tierra, ¿no? Pudiendo, en algunos casos estoy hablando, ¿no? Pudiendo coincidir con la superficie, ¿no? Entonces, vamos a irnos al Google Earth, ¿sí? ¿No? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que tenemos ahí una línea de agua, ¿no? Este es el famoso Google Earth, ¿no? Entonces, para lo que es mm, delimitar una cuenca, ¿no? En este tipo de software, ¿no? Podemos ver o utilizar elementos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, puedo introducir una ubicación de acuerdo a coordenadas UTM o coordenadas longitud, de latitud, longitud, emplazar lo que es un polígono, ¿no? Para poder conocer directamente un área, lo que es líneas, generar capas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que mi Google Earth está en inglés, ¿no? Al momento que nosotros estemos entrando al tema del ECRAS, el HCM, el GeoRAS, ¿no? O los programas, ¿no? El ArchiTools, el ArcCatálogo que maneja el ArcGIS, ¿no? Es preferir tener nuestra región de nuestra laptop que esté en inglés, ¿no? En los United States, porque el ECRAS trabaja de esa forma simular, ¿no? En caso contrario que esté en español, me va a salir un cierto error con el ECRAS. Es una recomendación, ¿no? Entonces, aquí podemos ubicar, ¿no? Que aquí va a salir, aquí va a ser mi punto de salida de mi cuenca. Ustedes pueden ver, ¿no? Que para este punto de salida, ¿no? Debo seguir yo las líneas topográficas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como se hacía años antes, ¿no? Utilizar las famosas cartas IGM, ¿no? E ir yendo, viendo curva por curva de nivel, ¿no? Entonces, voy a emplazar yo ahí una cuenquita, ¿no? Voy a colocar ahí una cuenca clase 1, ¿no?
Voy a tomar aquí en cuenta una salida aquí, ¿no? Y voy a empezar a seguir los puntos más altos, ¿no? Según esta topografía del lugar, ¿no? Lo que hice fue entrar aquí a polígono, ¿no? Esto es polígono, estoy generando esta línea, ¿no? Nos alejamos porque no me va a permitir utilizar la perillita del mouse, ¿no? Y vamos a dividir lo que es o generar mi cuenca hidrográfica, ¿no? Vamos a seguir ahí una línea ahí, ¿sí? ¿No? Lo estamos haciendo a grandes rasgos, perdón, ¿sí? A ver, por aquí, ahí, ¿no? Para encerrar también esta línea de agua, ¿no? Entonces, puedo entrar aquí a estilo color, puedo yo, ahí puedo generar que esté como una mancha o simplemente lo que es el contorno, ¿no? Puedo yo cambiar de color esta cuenca hidrográfica, ¿no? Las líneas, ¿no? Darle también un grosor, ¿no? Ustedes van a poder ver un grosor de 10, ¿no? Se hace más grueso, ¿no? Vamos a colocar de 5 y parámetros que me van a servir a mí, ¿no? Ustedes pueden ver ahí lo que es el área en metros, ¿no? Vamos a anotarnos un segundito, por favor. Vamos a anotarnos ahí el valor de metros, ¿no? También puedo verlo en kilómetros, ¿no? Que es 2 kilómetros, ¿no? Es un poco, con los decimales tendríamos que editar, ¿no? Entonces vamos a irnos a los metros, ¿no? Tenemos este valorcito, ¿no? De 2038,701, ¿no? Vamos a copiarlo, por favor. Voy a copiarlo. Y voy a OK, ¿no? Entonces, también un parámetro importante es la longitud de mi principal, ¿no? Que también lo podemos realizar aquí, ¿no? Hacer un tipo de estudio rápido, ¿no? Generar con esta línea, ¿no? Y podemos ver que podemos introducir ahí una línea. Entonces, vamos a entrar esta pequeña línea a este punto de salida, ¿no? Por aquí, considerando, ¿no? Que va a ser mi longitud de mi cauce principal, ¿no? También puedo color, ¿no? Puedo darle un color ahí de esta forma, ¿no? Y lo principal es conocer la longitud del causal, ¿no? Que 2158 metros, ¿no? Entonces, estos datos ustedes van a poder ver aquí en nuestro hidráulico. ¿Dónde está? ¿No? Ahí me va a servir, uno, introducir la longitud del cauce, dos, conocer las cotas máximas mínimas de esta longitud del cauce, el área de mi cuenca en metros cuadrados, el tiempo de concentración 100 años para las alcantarillas según mi análisis hidrológico, voy a tener la intensidad, voy a definir este coeficiente de escurrimiento y voy a tener mi máximo, ¿no? Y voy a estimar de acuerdo, ¿no? A esta, aquí en este caso ha salido un valor, ¿no? De mm, 855, ¿no? Porque estamos considerando esta fórmula, ¿no? Que el caudal, ¿no? Es igual a la velocidad por el área, pero
el área va a ser al caudal sobre la velocidad, pero ustedes pueden observar ahí que estamos considerando una velocidad de 1,39, es decir, que exista gravedad y que no sea una velocidad erosiva mayor a 1,50, es una recomendación, ¿no? Entonces, para cubrir esta área, ¿no? Para este tipo de sección alcantarilla, ¿no? Puedo hacer un análisis ahí, ¿no? Uno, emplazar una alcantarilla tipo box, lo que es tipo cajón, tipo caja, o lo que es utilizar una doble alcantarilla metro de 1,000 milímetros o de 1 metro, que me va a arrojar esta área, pero mm, ya estimando lo que es esta área, nosotros tenemos que hacer una verificación que es importante, ¿no? Ahí podemos ver el HydraFlow Express. Tenemos que ver la verificación que nuestra velocidad, ¿no? ¿No? Introduciendo todo esto aquí, la velocidad sea menor a 2,7, ¿no? Entonces, y que además que esta relación del tirante, ¿no? ¿No? Trabajando a 0,80 del diámetro, ¿no? Que va a ser eficiente, ¿no? Vamos a hacer la verificación con el HydraFlow Express y también contamos con el software que también lo conocen ustedes, que es el H8, donde también se debe introducir ciertos valores, ¿no? Lo que es el type data, los valores del tipo de salida en la alcantarilla, la ruta, el pavimento, los datos de la alcantarilla, entradas y salidas, ¿no? Y analizar ahí, ¿no? Los valores que me va a ir mostrando, ¿no? Es interesante, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Hasta aquí se está entendiendo, por favor. Esos software que está, usted lo pasará para que le instalemos en la Sí, PC. claro, claro, todo lo que vamos a ver en el curso, yo les voy a proporcionar, ¿no? A ver, un ejemplito, a ver, voy a irme al disco D, por favor, denme un segundito, a ver. A ver, exactamente, quiero que lo vean, y es buena pregunta por parte del ingeniero. No, ustedes pueden ver ahí en mi pantalla que tengo el material exclusivamente para este curso, que va a estar dividido por semanas, ¿no? Tenemos lo que es ladrillos de retorno, la aplicación de polígonos de Thiessen, eh, determinar la lámina, lo que es los diatogramas, ¿no? La unidad intensidad, la regresión, altitud, las precipitaciones, eh, lo que es determinar estas curvas IDE, ¿no? Lo que es los hirogramas, tendencias, saltos, cuando contamos con registros y cuando no contamos con registros para llenar los datos, análisis de frecuencias, probabilidades, tiempos de concentración, ¿no? También lo que es la estimación de caudales en cuencas sin información, ¿no? ¿No? La estimación del caudal máximo en cuencas sin información, ¿no? También lo que es ya el diseño de alcantarillas, drenajes longitudinales, ¿no? Tengo aquí ya el manuales del Culver NHI, también lo vamos a ver,
¿no? Lo que es la socavación, los ejemplos de cálculo de socavación, ¿no? Alrededor de pilares, estribos, ¿no? Los enrocados de protección, cálculos de gaviones, ¿no? Y lo que es nuestra última clase, ya vamos a ver el transporte de sedimentos, haciendo énfasis y un análisis en las alcantarillas de carreteras, ¿no? Partiendo desde las propiedades del material de transporte y además determinando un ancho estable. ¿Sí? No sé si me entendió así, ingeniero, ¿no? Mostrándoles por carta qué es lo primero que les voy a pasar la primera clase para que ustedes ya lo tengan. Bueno, hoy lo voy a subir, ¿no? Para que lo vayan leyendo y a manera que ustedes también hagan esa lectura, también va a generar ciertas dudas y lo podamos resolver en clases o fuera de clases. No hay ningún problema. Mi número está en el grupo. Me escriben, me llaman, no me hago ningún problema para responderles, contestarles, porque siempre tengo tiempo para poder ayudarles. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Gracias. No, no, de qué las gracias a ustedes. Entonces vamos a continuar, por favor. No, entonces ya hemos hablado de las líneas divisorias, ¿no? Entonces, una cuenca se caracteriza por una serie de parámetros, ¿no? Físicos, geomorfológicos que van a definir el comportamiento hidrológico, ¿no? Estos parámetros a su vez van a depender de la estructura geológica de la cuenca, el relieve del terreno, el clima, el tipo de suelo, la vegetación y de la acción del hombre en el medio ambiente de la cuenca, ¿no? Entonces vamos a entrar a ver cada uno de estos puntos, ¿no? El área de drenaje, la forma de la cuenca, ¿no? Lo que es el índice de graveles o el coeficiente de compacidad, el factor de forma, el sistema de drenaje, ¿no? El orden de los cursos de agua, las densidades, ¿no? La extensión media de la escorrentía superficial y la sinuosidad de los cursos de agua, ¿no? Y parámetros también muy importantes, ¿no? Que es el relieve de una cuenca, ¿no? La pendiente de la cuenca, las curvas isométricas, la altitud media de una cuenca, la pendiente del curso principal y el rectángulo equivalente. E incluso ustedes pueden observar que en el Google Earth, ¿no? Hemos generado ya lo que es nuestra línea de cauce principal. Vamos a colocar ahí cauce clase uno, ¿no? Se va a generar esa línea. Y voy a entrar a Show Elevation Profile, que es el perfil longitudinal. Entonces ahí voy a poder ver, ¿no? Que tengo ya ahí mi punto más alto del cauce principal, que es 3769, ¿no? El punto más bajo es 3561, ¿no? Entonces, teniendo lo que es la luz del cauce principal, 2158, haciendo diferencias de cotas, ¿no? Y dividiéndolo por la longitud, voy a tener lo que es la pendiente de mi cauce principal metro sobre metro. Igual ustedes pueden hacer el cálculo a 0,096, ¿no? Un parámetro importante. Vamos a continuar, ¿no? Entonces, el área de la cuenca se va a definir, ¿no? Como el área, ¿no? La superficie o área de proyección horizontal de la cuenca, ¿no? Normalmente lo vamos a expresar en hectáreas o en kilómetros cuadrados, ¿no? El área de la cuenca es el principal parámetro de referencia en la hidrología, ya que está directamente relacionado con la superficie de captación de la lluvia, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí, tenemos dos cuencas, ¿no?
En una cuenca, ¿no? Bueno, en estas dos cuencas, ¿no? Vamos a suponer que tienen, son cuencas cercanas, tienen altitudes similares y además tienen cobertura parecida, ¿no? Pero en este caso podemos ver que en una de las cuencas sí conozco los parámetros de su área, su caudal, ¿no? Y puedo determinar lo que es su rendimiento hídrico de la cuenca, ¿no? No es más que dividir lo que es el caudal sobre el área, ¿no? Pero ustedes pueden observar que del lado derecho, estamos hablando de esta cuenquita, conozco el área, pero no conozco el caudal, ¿no? ¿No? Entonces, como son cuencas cercanas, altitudes similares, ¿no? Puedo yo considerar que van a tener el mismo rendimiento hídrico, ¿no? Entonces, no, este rendimiento hídrico de una cuenca, ¿no? Va a hacer referencia al volumen total del agua, ¿no? Que va a producir o que va a drenar una cuenca, ¿no? Hacia un punto de salida, ya sea ríos, lagos o mar, ¿no? Durante un periodo específico, ¿no? Entonces, incluyendo ahí la escorrentía superficial y la subterránea. Entonces, es un indicador clave para lo que es la disponibilidad de agua para usos humanos y usos ecológicos, ¿no? Entonces, considerando, ¿no? que tienen el mismo rendimiento hídrico, voy a poder conocer el caudal de esta cuenca 2, ¿no? No un valor, como les explico, un valor cercano, ¿no? Un valor cercano, ¿no? Entonces, el perímetro de la cuenca corresponde a la longitud de la divisoria de aguas, ¿no? El perímetro de la cuenca, ¿no? Ha de tener influencia en el tiempo de concentración de esta, ¿no? Que es el tiempo necesario para que una gota, ¿no? que cae en el punto más alejado de mi cuenca alcance lo que es el punto de descarga o el punto de evacuación, ¿no? Entonces, en el Google Earth, si yo hago un clic ahí en mi cauce, ¿no? En propiedades, en mm, mediciones, ¿no? No, perdón, en mi cuenca, no en mi cauce, perdón, en la cuenca, en propiedades, voy a poder conocer también el perímetro de la cuenca, en este caso, 6.211 metros, ¿no? Son ventajas de estos programas, ¿no? Ahora, algo principal también, ¿no? La forma de la cuenca me va a determinar la distribución de las descargas de agua a lo largo del curso principal, ¿no? Y es en gran parte responsables, ¿no? De las características de las fuentes que se van a presentar en las mismas. Entonces, aquí entra ya conceptos importantes, ¿no? Lo que es el coeficiente de compacidad y el factor de forma, ¿no? De acuerdo a lo que es el factor o el coeficiente de compacidad, estamos haciendo referencia al índice de Gravelius que se va a definir como la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo equivalente de igual área al de la cuenca en estudio, ¿no? En este caso, el Kc, el coeficiente de compacidad, toma en cuenta los parámetros del perímetro de la cuenca en kilómetros, es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? considerar estos coeficientes, ¿no? Estoy haciendo referencia al coeficiente de compacidad, ¿no? Y lo que es, perdón, y al factor de forma.
¿no? Si hablamos directamente, ¿no? ¿En qué me va a influir quizás estos parámetros de mi carretera? ¿No? Es una pregunta, ¿no? Estos coeficientes de compacidad y el factor de forma son fundamentales para el diseño hidrológico de una carretera, ¿no? Ya que me van a determinar cómo la cuenca hidrográfica va a responder ante las lluvias, ¿no? Que van a tener una influencia directamente en el tamaño de las alcantarillas, puentes o quizás en las cunetas, ¿no? No quizás, sí en las cunetas, ¿no? Que, que van a construirse, ¿no? Para evitar inundaciones y colapsos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que una cuenca con forma circular habrá de tener un coeficiente Kc igual a uno, ¿no? Cuanto más irregular sea una cuenca, mayor será su índice de compacidad, ¿no? Entonces, este valor Kc cercano a uno me indica que es una cuenca compacta, ¿no? Lo que va a significar, ¿no? Que el agua de lluvia, ¿no? De diferentes puntos van a llegar al mismo tiempo, ¿no? A lo que es a la maniobra vial, ¿no? Generando caudales picos muy altos, ¿no? Y quizás exista un mayor riesgo de inundación, ¿no? Ahora, valores de Kc mayores a 2, ¿no? Indican que se tiene una cuenca alargada, ¿no? Entonces ahí me va a dar un indicativo, ¿no? Donde el agua llega de forma escalonada, ¿no? Resultando en crecientes menos intensas, ¿no? Entonces, un Kc bajo, ¿no? Estamos hablando de este parámetro, ¿no? Me va a obligar a diseñar alcantarillas de mayor diámetro o quizás puentes más grandes, ¿no? No sé si me dejé entender, ingenieros, con esa explicación del famoso KC. ¿Te entendió, no? Entonces, ustedes pueden ver ahí dos formas diferentes de la cuenca, ¿no? El factor de forma es la relación, ¿no? Entre el ancho medio de la cuenca y la longitud del cauce principal. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que en el primer caso del lado izquierdo tiene valores Kc cercanos a uno y ahí del lado derecho el valor de Kc, ¿no? Estoy haciendo referencia a lo que es el coeficiente de compacidad mayores a 2, ¿no? Tienen su cierta área, tienen su perímetro, ¿en cuál de las dos, ¿no? Va a haber mayor descarga rápida de aguas? ¿Qué dicen ustedes, ingenieros? ¿En cuál de las dos, ¿no? Vuelvo a preguntar, es mayor la descarga, ¿no? En cuanto al caudal. ¿Y por qué? El ingeniero José Luis Áñez Álvarez me indica, ingeniero, esta de aquí, la segunda, ¿no? Vamos a poner esta que sea primera y esta segunda. ¿Ya? ¿No? ¿Alguien más? No tengan miedo.
¿no? Entonces, ya con la explicación del KC, ¿no? Aquellos valores cercanos a uno y aquellos valores mayores a 2. Y si hablamos de la forma de la cuenca, podemos, ¿no? Bueno, indicar, ¿no? Que la cuenca de la izquierda, ¿no? Que tiene una forma circular, ustedes pueden ver, ¿no? Parecido a un círculo, ¿no? ¿No? Estas formas circulares o redondeadas de las cuencas, ¿no? Como este lado izquierdo y que tiene un coeficiente de compacidad cercano a uno, ¿no? Tienden a concentrar el agua de lluvia en el punto de salida casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de concentración en estas cuencas circulares, ¿no? Las distancias desde los bordes hasta la salida, ustedes pueden ver que son más uniformes y cortas. Entonces esto me va a generar un tiempo de concentración menor, ¿no? Lo que va a resultar un caudal pico más elevado y una respuesta más rápida frente a una tormenta. ¿No? Por el contrario, lo que es la cuenca de la derecha, ¿no? Que tiene valores de Kc mayores a 2, ¿no? El agua va a tardar más tiempo en viajar desde las zonas más alejanas o remotas, ¿no? Lo que va a distribuir la descarga en un periodo más largo, ¿no? Y va a producir un caudal máximo pico menor. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias, ingeniero José Luis Áñez, con el SIU, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Ahí está el factor de forma, que ya lo habíamos visto. Y las orden de las corrientes de agua, ¿no? Me van a reflejar el grado de ramificación o bifurcación dentro de una cuenca, ¿no? Una corriente que constituye la cabecera de un río y carece de afluentes, pertenece a una primera categoría. Ahora, dos corrientes de primera categoría al unirse van a formar una corriente de segunda categoría, ¿no? Ahora, dos corrientes de segunda categoría me van a formar una de tercera categoría y así sucesivamente, ¿no? Entonces van a poder ver en la gráfica. Tengo de color guindo, ¿no? O rojo, ¿no? Corrientes de primer orden, ¿no? Dos de primer orden me generan una de segunda, ¿no? Dos de segunda me van a generar una de tercera, ¿no? De tercer orden. Dos de tercer orden me van a generar una de cuarta orden y dos de cuarta orden me va a generar una de quinta orden y así sucesivamente dentro de este sistema de drenaje. ¿Sí? La densidad de drenaje, ¿no? Va a representar la longitud media de la red hidrográfica de la cuenca por kilómetro cuadrado, ¿no? Se calcula dividiendo la longitud total de los cursos de agua entre el área total de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿no? Podemos ver ahí, ¿no? Que lo que es la densidad de drenaje, ¿no? Usualmente varía entre 0,5 kilómetros sobre kilómetro cuadrado. Para cuencas con drenaje pobre, ¿no? Hasta 3,5 kilómetros sobre kilómetro cuadrado. Para cuencas excepcionalmente bien drenadas, ¿no? Una notita ahí, ¿no? Una baja densidad de drenaje es favorecida en regiones donde el material del subsuelo es altamente resistente bajo una cubierta de vegetación muy densa y de relieve plano. Tenemos conceptos ahí de la extensión media de la escorrentía superficial, ¿no? Que va a depender de la longitud total de los cursos sobre el área de la cuenca, la sinuosidad de las corrientes de agua, ¿no? Que es la relación entre la longitud del curso principal
medida a lo largo de su cauce y la longitud del valle del río principal medida en línea recta. ¿No? Entonces, este parámetro es una medida de la velocidad de flujo, ¿no? Me indica que un valor de sinuosidad de corrientes de agua menor o igual a 1,25 me indica una baja sinuosidad. Entonces, vamos a definir ahí que el río tiene un alineamiento recto, ¿no? Las frecuencias de los ríos, que es igual al número de cursos sobre el área, el perfil longitudinal del curso principal que lo hemos visto en el Google Earth, ¿no? Que puedo conocer datos importantes como cota mayor, cota menor, conocer la pendiente de este curso principal, ¿no? Y estimar la pendiente media, ¿no? ¿No? Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no? De acuerdo a este perfil, ¿no? Longitudinal, ¿no? Que en la parte superiores van a existir pendientes fuertes, ¿no? Y a medida que se vaya bajando, así lo vamos a decir, ¿no? La pendiente también va a bajar, ¿no? Las curvas isométricas también, que es un parámetro importante, ¿no? Es aquella que grafica, ¿no? Para una cuenca un estudio, ¿no? Que va a relacionar la altitud y el porcentaje de área acumulada por debajo o por encima de dicha altitud, ¿no? La curva es la gráfica, ¿no? Más corrientemente empleada para representar el relieve de una cuenca y con ello determinar la altitud media de la misma. Entonces, si hacemos ahí un pequeño paréntesis, ¿no? La curva isométrica es una herramienta fundamental, ¿no? En la ingeniería vial, ¿no? Porque me va a distribuir o me va a describir, ¿no? La distribución de estas áreas acumuladas de una cuenca en función de su altitud, ¿no? Lo que me va a permitir hacer un análisis del relieve, el comportamiento hidrológico y la estabilidad del terreno por donde va a pasar mi vía. ¿No? Entonces, es decir, voy a poder hacer una evaluación potencial erosivo, ¿no? Quizás me va a indicar que una proporción de la cuenca se encuentra en zonas altas, lo que me va a ayudar a predecir, ¿no? El riesgo de erosión, ¿no? Y el transporte de sedimentos, ¿no? Que podrían afectar mi carretera, ¿no? Especialmente en zonas de montaña. ¿No? Y bueno, es también, ¿no? Estas curvas isométricas van a influir en un análisis del tiempo de concentración, la evaluación geomorfológica y lo que es la estabilidad, ¿no? Y quizás en la optimización del trazado, es decir, me va a proporcionar, ¿no? Una visión global del relieve, permitiendo, ¿no? A nosotros, que somos los ingenieros, ¿no? Entender de mejor manera las pendientes y elegir la ruta con menores riesgos geotécnicos. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió? ¿No? Entonces, como primera obrita que vamos a ver en cuanto a este curso, a este programa, gracias, ingeniero José Luis Áñez Álvarez, muchas gracias, ¿no? Qué bueno que se está entendiendo, ¿no? Entonces, vamos a entrar, ¿no? A ver, ¿no? Lo que es, un segundito, ya voy a compartir mi pantallita.
Voy a minimizar todo lo que tengo abierto, por favor. Ahí está, ¿no? Ustedes pueden contemplar ahí, ¿no? Lo que es este pequeño programa, software conocido como el Geosoft Pavco, ¿sí? Voy a hacer un clic ahí. Un segundito va a abrir ahí el programa, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Yo les voy a pasar el link, ¿sí? Para que puedan descargar lo que es este software especializado, ¿no? Ustedes van a poder observar, ver, ¿no? Yo voy a entrar, ¿no? Y me va a mostrar una variedad, ¿no? De programas. Ustedes pueden ver que mediante este software puedo hacer una estabilización de subrasantes con geosintéticos, separación de capas granulares y subrasantes, muros de suelo mecánicamente estable, ¿no? Que son de tierra armada, ¿no? Que utilizan una geomembranas biaxiales, ¿no? No sé si lo han podido ver en obra, ¿no? Sistemas de drenaje en vías, sistemas de drenajes en campos deportivos y edificaciones, refuerzos en vías, ¿no? Con geomallas biaxiales coextruidas, diseño con geomembranas, refuerzo de cimentaciones, ¿no? Y protección de taludes y canales, ¿no? Y algunos documentos técnicos, ¿no? En este caso nosotros vamos a entrar a lo que es a los subdrenes, ¿no? Un sistema de subdrenaje en vías, ¿no? Voy a generar, ¿no? Voy a un nuevo proyecto ahí. El nuevo proyecto voy a guardarlo en documentos. Voy a colocar en subdren 1, ¿sí? Voy a darle guardar. Y me va a mostrar esta pantallita, ¿sí? Se puede ver mi pantalla, ¿no? No, ahora, si vamos a entrar, ¿no? A ver estos subtrenes, gracias, ingeniero, ¿no? Estos subtrenes, ¿no? Se van a diseñar, ¿no? Para captar y evacuar aguas subterráneas o subsuperficiales, ¿no? Cuando existe algún tipo de amenaza, ¿no? Que pueda afectar la estructura de mi vía. Entonces, estos subdrenes son esenciales en zonas donde el nivel freático es alto, ¿no? Existen suelos saturados, taludes con filtraciones, áreas de corte, terrenos con baja capacidad de soporte, ¿no? Por el exceso de agua, o quizás para proteger, ¿no? Terraplenes y los muros de contención, ¿no? Entonces, si hablamos de este nivel freático, ¿no? Es cuando el agua subterránea se encuentra cerca de nuestra subrasante, generalmente a 1 a 1,5 metros, ¿sí? Voy a colocar ahí mi nombre de proyecto, vamos a colocar ahí el nombre de la institución, ¿no? ¿No? De igual manera, el nombre de la institución, ¿no? Y podemos colocar una localización. Voy a dar iniciar y ya me va a mostrar esta ventanita, ¿no? Donde que el diseño de este subdren vial o en vías toma en cuenta el caudal por infiltración. Este cálculo de caudal por infiltración, ¿no? Va a ser con esta formulita, ¿no? El caudal de infiltración va a ser igual a IR, que hace referencia a la precipitación máxima horaria de frecuencia anual,
¿no? Que debemos determinarlo de mis curvas y C, ¿no? Por B, B es el ancho de mi carril, ¿no? Por FI, ¿no? Que hay conocido como el factor de infiltración, pero a partir del tipo de pavimento que yo voy a emplazar, es decir, el factor de carpeta por lo que es el factor de retención de la base, es decir, el tipo de material que voy a tener en la base, ya sea bien graduadas, mal graduadas, ¿no? Entonces, esta es la formulita que está utilizando, ¿no? ¿No? Para que es este caudal por infiltración, ¿no? Entonces, yo hago un clic aquí y ustedes pueden ver, ¿no? Que me muestra lo que es las curvas IDF, ¿no? Voy a los años de hace a un tiempo de a un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Entonces, vamos a considerar nosotros un periodo de retorno años B, ¿no? 25 años y, ¿no? Para un tiempo de duración, ¿no? Un ejemplo estamos haciendo, ¿no? De 30 minutos, ¿no? Entonces voy a tener ahí un valor entre 25, vamos a considerar un valor de 30 de intensidad, ¿sí? Vamos a 30, perdón. El ancho de mi semibanca de la vía, ¿no? Generalmente están 330, 350, 365 en los mejores de los casos ideales, ¿no? Voy a colocarle 365. Y la longitud donde se va a emplazar el subdren vial, ¿no? Es decir, donde se han ver deficiencias, ¿no? En cuanto a, ¿no? Donde hay existencia, perdón, de suelos saturados, nivel freático es mayor, ¿no? Alguna filtración en algún talud, ¿no? Entonces ahí vamos a considerar de 150 metros. Ahora, para el factor de infiltración, que es el factor del tipo de carpeta, podemos hacer un clic aquí en esta I y me va a mostrar ahí los distintos factores de infiltración para tipo de carpeta, ¿no? Ustedes pueden ver la carpeta asfáltica muy bien conservada, es igual a 0,3, ¿no? Normalmente conservada 0,40, pobremente conservada 0,50, o una carpeta de concreto de cemento porta, ¿no? Estamos hablando de pavimentos rígidos 0,67, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con una carpeta asfáltica que va a estar normalmente conservada, ¿no? Que es igual a 40, ¿no? Y el factor de retención, ustedes pueden ver, ¿no? Haciendo en esta I o también haciendo un clic aquí, ¿no? Me va a mostrar el tipo de base, ¿no? Unas bases bien gradadas de acuerdo al servicio, 5 años o más o menos, o aquellas bases de gradación abierta en 5 años de servicio menos. O también puedo definir, ¿no? Este parámetro, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con bases bien gradadas, con servicios mayores a 5 años, ¿no? Que uno entre 4 es 0,25. Y ustedes pueden ver que me calcula el caudal por infiltración de 0,46, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver el suelo que existente en el lugar, ¿no? Puedo yo directamente aquí ya generalizar, ¿no? El suelo es un suelo orgánico, una arcilla limosa, ¿no? Una arena limpia o quizás una mezcla de arena y gravas, ¿no? Puedo, no voy a colocar mezcla de arena y grava y ya, ya no se me habilita lo que es este cuadrito para definir el tipo de suelo de subrasante, ¿no? Puedo yo colocar otros y se me habilita. Entonces, de acuerdo quizás a la granulometría, ¿no?
de la subrasante, ¿no? L- Definir el tipo de suelo, aquello que pasa más del 50% del tamiz número 200 o que es retenido o menos al 50% por el tamiz número 200, ¿no? Entonces vamos a considerar que es un suelo fino, ¿no? Más del 50% pasa el tamiz número 200 y lo que el caudal por abatimiento de nivel freático. Nosotros estamos emplazando este subdren porque estamos considerando que el nivel freático se encuentra cercano a nuestro nivel de subrasante a 1 metro o a 1,5, ¿no? Entonces tenemos que considerar el caudal del nivel freático. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Gracias, ingeniero, ¿no? Entonces, este caudal, ¿no? De abatimiento de nivel freático es la cantidad de agua subterránea, ¿no? Que debe extraerse, ¿no? Mediante bombeo para quizás reducir el nivel freático por debajo de cierto punto de excavación, ¿no? También se conoce como caudal de bombeo o agotamiento de agua o drenaje freático, ¿no? Entonces, este caudal, ¿no? De nivel freático, ¿no? Provoca una inestabilidad en taludes, hundimientos, en algunos puntos facilita algunas excavaciones o cimentaciones, ¿no? Pero en el tema de estos subdrenes, ¿no? Se debe considerar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es captar, ¿no? Lo que es este caudal, ¿no? Para poder disminuir, ¿no? La cota del agua en el subsuelo, estamos hablando del nivel freático. Entonces, el objetivo principal va a asegurar, ¿no? Va a ser asegurar, ¿no? Que la lámina de agua se mantenga siempre por debajo de la estructura de mi pavimento. Entonces, ahí yo estoy garantizando, ¿no? La estabilidad de la estructura, ¿no? Entonces, vamos a estimar este aporte, ¿no? Uno, ¿no? Determinar la permeabilidad del suelo, ¿no? En contacto con el subdren. Ustedes hacemos un clic ahí, también me va a mostrar lo que es la permeabilidad típica de los suelos, ¿no? Del tipo de suelo, ya sea una grava limpia, una mezcla de arena y grava, arenas limosas y arenas finas, arenosos, limo arcillosos o arcillas puras, ¿no? Nosotros estamos considerando suelos finos. Ustedes pueden ver el tipo subrasante. Entonces, vamos a considerar ahí que la permeabilidad es arcillas arenosas o limo arcillosos. Entonces vamos a considerar un valor de 1 por 10 a la -6. Vamos a colocar ahí 1 exponente a la -6, ¿no? Entonces, la cota del subdren, ¿no? Inferior está haciendo una referencia, ¿no? Perdón, aquí ya tengo el dibujito, ¿no? Está haciendo referencia a esta cotita o la... cuánto es el valor de la cota inferior del subdren, ¿no? Porque estamos considerando, ¿no? Que el nivel freático está en esta parte y está amenazando a mi paquete estructural, ¿no? Entonces aquí voy a colocar a 1 metro y el nivel freático en consideración desde aquí a 0,75. Sí, voy a colocar esos valores, ¿no? Entonces ustedes pueden ver haciendo un clic ahí, ¿no? Me están mostrando a qué cuota se refiere. De igual forma, del nivel freático, ¿no? A qué cuota se refiere.
y me realiza el cálculo por abatimiento del nivel freático, ¿no? Entonces, el caudal de diseño o el caudal total va a ser mi caudal por infiltración más el caudal por abatimiento del nivel freático. Voy a dar siguiente con esta flechita. Voy a seleccionar el diseño, ¿no? El geodren vial o el filtro francés, que es un método tradicional, ¿no? Voy a seleccionar el filtro francés. Y ustedes pueden ver que debo introducir parámetros de filtro, ¿no? La referencia del geotextil. Generalmente estos geotextiles son de polipropileno, ¿no? Que también son sometidos a ciertos ensayos conocidos como ensayos de supervivencia que deben cumplir, ¿no? Entonces, el NT 1600, ¿no? Hace una referencia a un tipo específico de geotextil no tejido, ¿no? Que es fabricado a base de fibras de polipropileno, ¿no? Unidas mediante un proceso de punzonamiento por aguja, ¿no? Entonces, el NT, lo que significa el NT es el no tejido, ¿no? Y lo que es 1600 hace referencia a la serie del producto, ¿no? Que es, a menudo estos están asociados a una cierta resistencia mecánica específica, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Vamos a partir con lo que es el NT 1600. El ancho del filtro vamos a colocar ahí 0,60, ¿no? La pendiente, ¿no? Para que pueda escurrir todo esas aguas, ¿no? Dentro de mi dren francés, vamos a considerar 1%. Ahora, ustedes pueden ver que el material drenante, ¿no? Puedo yo introducir el tamaño de la partícula, ¿no? Ustedes pueden ver en pulgadas, ¿no? 0,5, 0,75, 1 pulgada o 2 pulgadas, ¿no? 0,5 pulgadas me hace referencia a que tengo un material o el tamaño de la partícula de 1,25 centímetros, ¿no? Vamos a trabajar con 0,5. Y nuevamente debo colocar la permeabilidad del suelo que he colocado, ¿no? En los parámetros del nivel freático, ¿no? Que era 1 exponente a la -6. Y entramos a ver los criterios de retención, ¿sí? ¿No? Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no? Los criterios, más que todo, hace referencia a los criterios para estos geotextiles, ¿no? Los filtros sintéticos, ¿no? Que se van a basar en el tamaño de la abertura aparente, el famoso TA, ¿no? Del geotextil, ¿no? El TA es una referencia, ¿no? Que tiene una relación directamente con la granulometría del suelo a proteger, ¿no? Entonces, si hablamos, perdón, voy a hacer ahí un paréntesis, ¿no? Del criterio de retención, ¿no? Para evitar, ¿no? Que el suelo protegido penetre en el filtro. Entonces, el criterio de retención hace ahí una relación del D15, ¿no? Del filtro sobre lo que es el D85 del suelo, ¿no? Que generalmente esto debe ser menor o igual a 5, ¿no? A eso me refiero con criterios de retención. No sé si se está entendiendo, ¿no? Entonces, el TA,
¿no? El TAA, ¿no? Es el tamaño de la abertura aparente, ¿no? Va a estar expresado en milímetros, ¿no? Es, como les explico, es una medida, ¿no? Aproximada de los espacios libres entre los filamentos del geotextil, ¿no? Tejido. Entonces, me va a indicar la capacidad de retención del geotextil. Sí, es un dato que va a ser suministrado no por el fabricante del geotextil, ¿no? Un dato técnico, ¿sí? ¿No? Lo que vemos aquí, el TA menor a 0,3 milímetros, es una recomendación para aquellos suelos cohesivos con índice de plasticidad mayor a 7%, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. O también, mediante la curva granulométrica, puedo definir el D85, ¿no? Entonces vamos a usar el criterio recomendado. Y ustedes pueden ver aquí el factor de reducción ya del geotextil. Toma en consideración la colmatación, la reducción de vacíos por creep, la intrusión en los vacíos, la colmatación química, la colmatación biológica, ¿no? Son parámetros del geotextil. Vamos a darle siguiente. Y ustedes, perdón. ¿No? Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que voy a incluir la tubería de drenaje en este parámetro de filtro y que además me debe cumplir la norma AASHTO M288-05, que son los ensayos que se van a realizar a este geotextil, ¿no? Entonces voy a irme a los resultados, ¿no? Y ustedes pueden ver que como diámetro de tuberías recomendado de 65 milímetros, el caudal, ¿no? que va a soportar la tubería, ¿no? la capacidad de 1,2 litros segundos, pero en cuanto a este criterio de supervivencia no está cumpliendo, ¿no? No está cumpliendo de acuerdo al ensayo de resistencia a la tensión, la resistencia a la penetración con el pistón de 50 milímetros, ni a la resistencia al rasgado trapezoidal, ¿no? Entonces, estos son ensayos que van a ser sometidos al geotextil, ¿no? Lo que es, a ver, la resistencia a la tensión, el GRAP, ¿no? Es un ensayo que va a medir la fuerza necesaria para romper una muestra de este geotextil. La resistencia a la penetración, ¿no? Con pistón de 50 milímetros, ¿no? Consiste en colocar una muestra circular de geotextil bien tensada, ¿no? Y vamos a presionar con este pistón a través de ella hasta que logremos perforarlo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a medir la resistencia, ¿no? Al punzonamiento estático, ¿no? Que es crucial, ¿no? Para saber si el geotextil resistirá a esta presión, ¿no? De piedras grandes o quizás de escombros sin romperse. Y ahora lo que es a la resistencia al rasgado trapezoidal, ¿no? Eh, Vamos a marcar un trapecio en la muestra, ¿no? Y vamos a hacerle un pequeño corte inicial, ¿no? Entonces, luego va a entrar una máquina de tracción y va a empezar a tirar de los extremos para continuar ese rasgado. Entonces, ahí vamos a evaluar lo que es la capacidad del material, ¿no? Para resistir la propagación a partir de un corte ya existente, ¿no? Entonces, con este geotextil, el NT 1600 no estoy cumpliendo. Voy a irme nuevamente a mi referencia geotextil, voy a irme al 2000, a ver, vamos a ver, solamente me está cumpliendo a la penetración, ¿no? Entonces vamos a irnos al siguiente, ¿no? Que es más resistente, el NT 2500, y ustedes pueden ver que ya me está cumpliendo con estos criterios de supervivencia, ¿no? Entonces ahí la observación dice, el geotextil es adecuado de acuerdo al criterio de retención, ¿no? ¿No?
también me está cumpliendo. Y lo que es la evaluación según la permitividad del sistema, este es un factor de seguridad que debe ser mayor a 3, bien lo estoy cumpliendo, ¿no? Y de acuerdo al criterio de permeabilidad, ustedes pueden ver ahí, también se está cumpliendo, ¿no? Lo que es el K del geotextil es mayor al K del suelo, ¿no? En cuanto a permeabilidad. Voy a darle siguiente, y entonces puedo generar yo el reporte. Voy a generar el reporte, voy a colocarlo en caso en el escritorio. Vamos a colocar ahí reporte subdrenvial y vamos a darle guardar. Voy a buscar el reporte, ahí está, ¿no? Tengo el reporte. Ustedes pueden ver, ¿no? Que me genera desde la fecha, la hora que estoy generando mi reporte, el nombre del proyecto, el nombre de la empresa, los partidos, ¿no? De entrada, ¿no? El tipo de suelo, la permeabilidad, la cota inferior, superior del subdren y del nivel freático, la partícula, ¿no? Y me va a empezar a mostrar ya los criterios de retención, de permeabilidad, la tubería, la evaluación según la permitividad del sistema que debe ser mayor a 3, ¿no? Que es un factor de seguridad global, ¿no? Y los ensayos que está cumpliendo, ¿no? Que ya he mencionado, ¿no? Cada uno de ellos. Y una pequeña gráfica, ¿no? De cómo va a ir emplazado, ¿no? Este geotextil NT 2500. ¿Se ha entendido hasta aquí, por favor? Gracias, ingeniero Áñez. Qué bueno que se haya entendido. Entonces, el día de mañana vamos a entrar a ver lo que es el ancho estable de un río, ¿no? ¿Qué parámetros toma en consideraciones? ¿Qué fórmulas tenemos para determinar un ancho estable, ¿no? De un río, ¿no? Que es importante. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? El Excel lo voy a subir al Drive el día de hoy, por favor. En cuanto al transporte de sedimentos en las cuencas, sí voy a subirle o voy a subir al Drive lo que es el Excel hidrológico, el Excel hidráulico, lo que es también el Excel del transporte de sedimentos. No, ahora digamos, lo que estaba mencionándoles, ¿no? El día de mañana, ver, establecer el ancho estable de un río, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque nosotros debemos garantizar la integridad estructural de nuestra carretera, ¿no? Evitar socavaciones peligrosas y asegurar que el río siga funcionando de manera natural, ¿no? Sin generar inundaciones o cambios drásticos en su curso. ¿Sí? Tenemos ahí otra consultita del ingeniero Ricardo Segarra. ¿Cómo transportar, cómo determinar el transporte de sedimentos en cuencas? ¿No? Si hablamos, ¿no? De determinar este cierto transporte, ¿no? De estos sedimentos, ¿no? Va a implicar, ¿no? Medir, modelar, ¿no? La cantidad de material sólido, es decir, los sedimentos en suspensión y las cargas que van a existir en el fondo, es decir, que van a ser movidos por el agua, ¿no? Entonces, vamos a lograr de combinar ahí muestreos directos o trampas de sedimentos y a partir de fórmulas empíricas y también, ¿no? Vamos a aplicar el ECRAS,
que son modelos ya computacionales, ¿no? Analizando desde el hidrograma de caudales, ¿no? Para estimar la carga, ¿sí? De esa manera, ¿no? Entonces, relacionar el caudal de agua, ¿no? Con el transporte de sedimentos para estimar la producción sólida total, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, ¿no? El día de mañana, mm, después de ver el ancho estable del río, vamos a ver, por favor, un segundito, y que también les voy a compartir el día de hoy. ¿Dónde está? Los gavioncitos, ¿no? Y lo que son estos enrocados, ¿no? Estos diques, vamos a emplazarlos. Ya de este emplazamiento que lo vamos a hacer en el Civil 3D, vamos a generar nuestras secciones transversales, ¿no? Uno, y también, ¿dónde está? También el día de hoy vamos a generar nuestras cunetitas, ¿no? Aparte un perfil longitudinal, ¿no? El corte, el relleno, si es que vamos a tenerlo de forma lateral, ¿sí? ¿Alguna consulta, duda? ¿Se entendió la clase de hoy, por favor? Sí, la delimitación de cuencas, vamos a ver con el ARGIS también, ¿sí? A partir de un DEM, vamos a ir generando lo que es la delimitación de mi cuenca hasta, hasta poder generar lo que ustedes van a poder ver aquí en el ECRAS, todas estas secciones, ¿no? Las líneas de agua para poder evaluar el transporte de sedimento de estas líneas de agua hasta este punto. Ahora tenemos una puntita ahí del ingeniero Miguel Alcala, ¿no? Para determinar lo que es una cunetita de la carretera, ¿no? Vamos a aplicar, ¿no? Determinar el caudal de diseño, ¿no? Mediante el método racional, ¿no? Considerando las áreas de drenaje que les había mencionado, ¿no? Al inicio, ¿no? Con sus respectivos, perdón, coeficientes de escorrentías e intensidades por lluvia, y posteriormente vamos a dimensionar la sección, ¿no? Que usualmente son triangulares o trapezoidales, ¿no? Entonces vamos a utilizar la ecuación de Manning, ¿no? Asegurando que la velocidad del agua no cause la erosión, ¿no? Entonces, a eso también, ¿no? Vamos a entrar al 3D, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi... Aquí, a ver, vamos a entrar a analizar. Ustedes pueden ver que aquí en el HydraFlow Express también tengo lo que es para estas secciones, ¿no? De canales tipo rectangular, triangular, trapezoidal, ¿no? Lo, lo que es este comportamiento ya en carreteras, ¿no? Circular o de forma irregular, que también lo vamos a ver al momento de ver nuestros canales, porque tenemos que ver que esta velocidad no sea erosiva, ¿sí? No sé si me dejo entender, ingeniero Miguel Alcala.
Gracias, 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 ingeniero. Sí, entonces, nos vemos el día de mañana, por favor. Sí, muchísimas gracias. Cualquier consulta, duda, mi número está ahí en el grupo. Me escriben, por favor, si requieren algo, ¿no? Una plantilla o algo. Estamos aquí para ayudarlos, por favor. ¿Sí? No me hago ningún problema. ¿Sí? Permiso, buenas noches, gracias.